Hablemos de esto con mi invitado de esta noche, es Luis Donaldo Colosio Rojas, senador mexicano por Nuevo León del Partido Movimiento Ciudadano. Pero además quiero decirle que el senador estaba precisamente en Michoacán cuando esto ocurre, estaba con su familia. Veía yo un post de Luis Donaldo que tenías en tu cuenta, no sé si en Instagram o dónde, pero bueno, se reprodujo en diferentes lugares. Contabas lo aterrador y lo difícil que era explicarle a tus hijos lo que estaba pasando justo Así es. en estas festividades. Bienvenido. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por la invitación a charlar. Y sí, como bien dices, estaba precisamente con mi familia en Michoacán, que llevaba a mis hijos a ver las tradiciones del Día de Muertos, a explicarles pues, lo bonito que es toda esta tradición que vivimos en México y, pues, de repente el día se tornó pues, muy agridulce porque después de todo eso tenía yo que explicarles por qué la gente se empezó a conmover tanto, porque estaba todo tan tenso y fue algo pues creo que fue algo muy terrible para todo el país y es un recordatorio de cómo las cosas realmente no están bien en muchas partes de México, cómo realmente necesitamos urgentemente el tener una estrategia que voltee a ver a lo local, que le haga caso a los alcaldes, que le haga caso a los líderes agricultores, que le haga caso precisamente a lo local, que es donde se está viviendo esta guerra que la gente pues, está sufriendo en carne propia. Luis Donaldo, a ver, un alcalde muy particular, ¿no? Muy frontal, no solamente con el crimen organizado por cómo manejó su estrategia y como decía, iba a enfrentarlos, sino también porque enfrenta al gobierno federal. Pero tristemente, esto se ha politizado de una manera absurda, Luis Donaldo. Es decir, se pasa por encima de la tragedia, se pasa por encima del problema que enfrenta México para llevarlo a un plano de culpas y responsabilidades que nunca son las del gobierno en turno. Una vez más lo vimos con Claudia Sheinbaum. Y es algo que, como bien dijiste en el preámbulo, antes de la entrevista, realmente todos los gobiernos son responsables de hacer lo mismo. Es bien difícil ver a un gobernante que alce la mano y diga, bueno, sí, a lo mejor mucho de lo que está pasando no es mi culpa, pero siempre va a ser mi responsabilidad. Y eso es lo que cada gobernante en turno tiene que entender. Que habrá cosas que no sean su culpa, pero todas y cada una de ellas durante su mandato son su responsabilidad. Y eso es lo que queremos ver el día de hoy. Queremos ver no solamente desde la presidencia de la República, queremos ver también a las gobernadoras y a los gobernadores de las entidades diciendo, pues mucho de esto, a lo mejor yo voy llegando, a lo mejor esto se tiene cocinando durante 2 o 3 décadas. Sí, lo sabemos, pero es nuestra responsabilidad. De todas las personas que el día de hoy estamos ostentando un cargo público, tenemos la responsabilidad de llevar adelante a nuestra gente, de llevarles protección, de responder con empatía y sobre todo entender que independientemente de lo que haya sucedido en el pasado, hoy nos toca hacerlo a nosotros y nos toca hacerlo bien. ¿En qué momento los gobiernos van entonces a decir con esa humildad y esa autocrítica que le debe de corresponder al poder, sí, efectivamente esto está pasando, sí, está pasando durante mi mandato y vamos a hacer A, B, C y D para que ya no vuelva a ocurrir? Independientemente de cómo se libraron las cosas en el sexenio de Peña Nieto, o en el sexenio de Calderón, o en el sexenio de quien tú quieras. Al final del día, eso es lo que está ocurriendo hoy en México. Y necesitamos una respuesta contundente por parte Claro, de todas las autoridades, de todos los niveles de gobierno. y, No que estén en y ese juego lo dices bien en todos perverso de pasar la pelotita. en, en todos los, y claro, y lo dices muy bien, en todos los niveles de gobierno, no nada más en el gobierno federal, por supuesto, y también entre los legisladores, entre ustedes, cuando se presentan propuestas y reformas e iniciativas que tienen que ver con temas de seguridad. Es decir, es responsabilidad de todos los políticos en México, para entenderlo así. Ahora, más aún cuando te saltas el gobierno anterior, ¿no? Porque oímos hablar de Peña Nieto, de Calderón, pero nunca habló de Andrés Manuel López Obrador. O sea, el Cuando gobierno sabemos que anterior durante no ese tuvo nada que sexenio, ver. precisamente en el sexenio anterior, pareciera que la política pública en materia de seguridad pública era la inacción. Era pues precisamente esta Abrazos, no balazos, era el eslogan, abrazos, no ¿no? balazos. Exactamente. Y eso, pues, al amparo de la negligencia o de la inacción por parte de los cuerpos de seguridad pública federales,
Difícil entender un esquema de seguridad con 14 elementos de la Guardia Nacional para seguridad perimetral, más los municipales que lo cuidaban, y que un solo sicario, a pesar de esta seguridad, que hay que decirlo, sí era municipal, local, pero también está la Guardia Nacional, también era federal. Y con todo eso, un solo sicario puede acercarse y matarlo. ¿Cómo entender eso, Luis Donaldo? Mira, ahí no podemos tampoco negar que un ataque furtivo de esa naturaleza puede pasar en cualquier lado. Y lo digo con conocimiento de causa. El Claro. lamentable asesinato de Carlos Manso no solamente refleja que existe esa posibilidad de que tengamos ese tipo de ataques, sino que a veces, por más despliegue de seguridad que tengas, pues estas cosas suceden. Y ahí es donde tenemos que entender el origen de estas cosas. ¿Por qué una persona que durante mucho tiempo estuvo clamando apoyos y clamando justicia y queriendo alzar la voz y hacer las cosas bien, tiene que sufrir ese tipo de consecuencias porque pues, prácticamente durante mucho tiempo le dejan solo? O porque realmente no se está haciendo una estrategia para combatir a este tipo de grupos armados. Ese tipo de cosas suceden porque no se atiende la raíz del asunto. Y eso es algo pues que tenemos que también entender que debemos de librar este tipo de batallas pues, en cada una de las entidades, y para eso necesitamos fortalecer el aparato. O sea, no todo puede depender de la Guardia Nacional. Necesitamos policías fuertes, necesitamos que las policías locales estén fortalecidas, necesitamos que las fiscalías estén fortalecidas, necesitamos que los cuerpos de seguridad estatales estén fortalecidos. De lo contrario, esto pues, nunca va a acabar. No, y además entender que, a ver, muy difícil poder entender que la fuerza de un municipio, de un alcalde, va a poder en contra de un cartel Jalisco Nueva Generación o de un Viagra. Es decir, es monumental. O sea, esto Es tiene que ser un absurdo, trabajo exactamente. conjunto, ¿no? Una sola ciudad, una sola policía municipal no puede en contra de una organización de ese tipo. Precisamente por eso tiene que haber buena coordinación entre las fuerzas policiales municipales, estatales y federales. Por eso tenemos que tener una estrategia en donde cada vez dejemos de depender más. O sea, cada vez dejemos de depender de las fuerzas federales y podamos tener más fortalecimiento de las policías locales, que podamos tener ese enfoque preventivo y que podamos también atacar de raíz el problema de la inseguridad a través de la creación de empleo, Sí. de oportunidades para que la gente salga adelante, oportunidades académicas, recreativas, oportunidades de salud Bueno, también. Cosas que el día de hoy, por estas carestías que vivimos en México, arrojan a tanta gente a la desesperación y finalmente se ven presas del crimen. sí, que incluso a veces hasta se presentan como los que ayudan, ¿no? Muchas veces. Oye, se me cayó la señal. Bueno, pero de todas formas me voy a despedir de Luis Donaldo ya. Ojalá me esté escuchando, si no le avisan, por favor, ahí mi equipo. Luis Donaldo Colosio Riojas me acompañó, senador mexicano por Nuevo León del partido Movimiento Ciudadano. Ya regreso.